Hoy Dios ha puesto en mi corazón una palabra que estoy segura que en su corazón, en su vida, Dios hará algo importante. Porque si viene de Dios, no es palabra que vuelve a Él vacía, sino que da fruto para lo que Él la ha enviado. Y yo creo que el fruto que Dios coloca depende del corazón dispuesto. ¿Cuántos tienen ese corazón bien dispuesto? 100% dispuesto. Ese corazón para recibir esa palabra de Dios con toda la entrega, con toda la disposición, porque así es como esa palabra va a dar fruto y usted se quedará sorprendido. El tema se titula Refugio Seguro, porque en Proverbios 18:10 dice la palabra de Dios: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será ¿qué? Levantado. Diga conmigo, levantado. Soy levantado o levantada. Seré levantado. Seré levantada. Seremos levantados. La vida es a veces complicada. No es un camino de rosas. O sí, es un camino de rosas. A veces hay pétalos, pero a veces hay espinas. Y nos encontramos a veces con situaciones, con momentos de crisis, con momentos de dificultad. Llegan las tragedias. En fin, cada cual sabe lo que está viviendo. O enfermedad en su hogar, o en su vida, o en un ser querido, o en su familia, crisis familiares, problemas económicos, etcétera, cualquiera que sea la situación que pueda estar viviendo. Los que están aquí presentes, o de pronto alguien, algún allegado suyo, o los que ven esta transmisión o el video. Y cuando llegan esos momentos tan críticos, necesitamos, como seres humanos que somos, porque somos seres que tenemos emociones, que Dios nos ha creado con emociones, necesitamos a quién acudir para desahogarnos, ¿verdad? Usted inmediatamente busca a alguien a quien contarle, a quien llamar, porque de alguna manera queremos escuchar como una voz de aliento, como esa voz o esa palabra que nos ayude de alguna manera como a no derrumbarnos, a sostenernos, a poder desahogar o sacar aquello que está trayendo amargura, tristeza, depresión, angustia, ansiedad, soledad, qué sé yo, tantas emociones negativas que empiezan a arraigarse o que se arraigan en el corazón y que no son buenas, que más nos van a destruir, que más nos van a llevar a la destrucción, que no nos llevan a nada bueno. Y cuando estamos en medio de una tormenta, queremos un refugio. Usted necesita hoy un refugio. Tu alma necesita un refugio. Estás atravesando una tormenta y necesitas un refugio. En el mundo que nos rodea, en la sociedad en que vivimos, nos ofrece diferentes opciones para las personas que buscamos refugio. Pues yo también me incluyo, también vivo momentos difíciles y la gente busca un desahogo a veces en cosas equivocadas. Sabemos que algunos buscan refugio en sustancias que de alguna manera sienten que les da alivio o escape, drogas, alcohol, pastillas, para tener ese escape de la realidad angustiante que están viviendo. También hay corrientes filosóficas, hay muchas corrientes filosóficas y creencias, también doctrinas religiosas, que también la gente en su anhelo, en su deseo de llenar su vida espiritual para poder aguantar, para tener la resiliencia en medio de las dificultades, pues para sobrellevar las circunstancias,
la gente también acude y busca donde hay aquello que le pueda ayudar a ser refugio. Yo quiero hoy hablarle del refugio seguro a través del acontecimiento más grande de la historia, que partió la historia en dos. El acontecimiento más grande de la humanidad, por medio del cual es que podemos encontrar refugio, y un refugio de verdad seguro, permanente, con toda la seguridad que aunque las circunstancias no parezca que tengan soluciones, sabemos que de alguna manera vamos a encontrar salida, y que mientras estamos atravesando ese valle de sombra, de muerte, no nos vamos a derrumbar, no nos van a destruir las circunstancias, sino que Él es nuestro refugio seguro, porque se trata del Señor Jesucristo, que murió, que derramó su sangre, pero resucitó. No se quedó muerto en una tumba. Y ese acto de resurrección, que Él fue levantado de los muertos, que está sentado con poder y con gloria a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por tus circunstancias. Él se levantó para levantarte, y hoy podemos ser levantados. Jesucristo no cabe en el molde de otros líderes religiosos. Hay un hombre llamado Carnegie Simpson, un ministro del Evangelio, fue profesor en la Universidad de Westminster, Cambridge, Inglaterra. Ya él murió. Decía algo importante: no podemos clasificar a Jesús en el grupo de los grandes hombres. Podemos hablar de Alejandro Magno, o de Napoleón el Grande, o de Carlomagno, pero Jesús no es meramente grande. Ahora cantábamos, sí, que nuestro Dios es grande, pero más que grande, nuestro Dios y Jesús es único, único, no hay otro como Él. Hay muchos con títulos de grandeza, pero solo Él es único. Nadie alcanza su grandeza. Él es incomparable. Y siempre me gusta decírselo a Él: tú eres incomparable, inigualable, insuperable. No tengo expresiones que puedan calificar su grandeza. Él partió la humanidad en dos y cambió el curso de la historia de la humanidad. Hasta el más incrédulo, hasta el ateo, sabe que el mundo seguía un antes de y un después de. Las fechas están establecidas en el mundo entero por la muerte y resurrección de Jesucristo. Y no hay ningún líder religioso, ni Moisés, ni Abraham, ni Pablo, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni cualquiera en que usted pueda pensar o que haya escuchado. Ninguno de ellos ha dicho de sí mismo ser Dios. Y por eso fue que murió Jesús, porque Él dijo ser Dios. Yo y el Padre uno somos. Y cuando Él dijo yo soy, denle ese aplauso fuerte a Él. Cuando Él decía yo soy, estaba mencionando un término que para el judío solamente era el calificativo para Dios. Que un hombre dijera yo soy el Hijo, uno, Él y yo, uno somos. Eso era una blasfemia terrible. Pero Jesús sabía quién era, y es lo que Él vino a darle al mundo. Que Él como Hijo de Dios, que Él como el único para salvar, era que había nacido como hombre, pero seguía siendo Dios. Y por eso fue crucificado.
Y no hay ningún otro líder religioso que pueda aseverar de sí mismo que es Dios. Y es el único que ha podido convencer a una gran porción de la humanidad que Él es Dios. Flavio Josefo fue un historiador en el primer siglo después de Cristo. Él se dedicó a estudiar los acontecimientos de eso tan importante como fue esa persona de Jesús, sus hechos, sus actividades. Él estudió en detalle la vida de Jesús. Un historiador judío, y dijo lo siguiente: en medio de todo lo que él escuchaba, o sea, lo que hace un historiador, ¿no? Para poder luego escribir todos los acontecimientos. Había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarle un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. O sea, como historiador, él pudo entender, después de todo el análisis que hizo, de todo lo que escuchó, analizó y comprobó, de que Jesús era el Cristo. Y dice: y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido pronunciadas. Y la tribu de cristianos, llama así a los cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Y él estaba apenas en el primer siglo del año. Y yo quiero decirles, y los cristianos no nos hemos extinguido, sino que seguimos cada día multiplicándonos más, porque la historia secular afirma que Jesús vivió en esta tierra y que resucitó, murió y resucitó. Al tercer día fundó una iglesia, no una religión, y ha durado más de 2,000 años y seguirá en adelante. Se calcula que en el mundo hay 2,540 millones de cristianos, el 32% de la población humana, y es la religión, catalogada como religión más profesada en el mundo entero. Usted ve allí en ese mapa, las áreas en color púrpura son las áreas donde están establecidos en su mayoría los cristianos, o estamos los cristianos. Y se dice que es 5 veces más que lo que era el Imperio Romano en la época en que Jesús murió y resucitó. Miren lo que era el Imperio Romano, y ahora somos 5 veces más cristianos en el mundo entero. E iremos a todos los rincones de la tierra, porque así lo dijo el Señor. Id y predicad el evangelio. Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta el fin de la tierra. Y eso sigue siendo para nosotros, ir a todos los rincones de la tierra. La tumba de Jesús es la única tumba vacía. No hay líder religioso o profeta o como se haya querido llamar que haya muerto. Ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento. Ninguno que haya muerto y que la tumba no haya restos. La tumba de Jesús está vacía. Fue lo que encontraron las mujeres que fueron a buscarlo, o que fueron a buscar el cuerpo de Jesús para tratar de tener algún consuelo. Allí está en Lucas 24, del 1 al 7. Bueno, es un pasaje que usted puede leer
Pero dice que quedaron perplejas porque encontraron la piedra removida y entraron a ver qué pasaba y solamente encontraron el lienzo que había cubierto a Jesús. Y dos ángeles, dice que dos varones con vestiduras resplandecientes les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y eso dejó perplejas no solamente a estas dos mujeres, perplejos a todos y a los líderes religiosos del Sanedrín. Aquellos que lo habían puesto en la crucifixión sabían que él había dicho que él moriría y al tercer día él proclamó que resucitaría. Hicieron todo lo posible esas autoridades religiosas del Sanedrín para que no se supiera esa noticia, pero la noticia corrió y esos discípulos que habían huido atemorizados, que estaban por allá escondidos, muertos del miedo, porque pensaban que se iba a venir contra ellos ahora algo terrible por haber estado ellos con Jesús que había sido crucificado. Esos discípulos pudieron comprobar, porque Jesús se les apareció, tuvo como 12 apariciones. A ellos pudieron ver que era real, que era el cuerpo, que era Jesús resucitado, y que ahora ellos sí podían tener esa convicción de que era el Salvador, el Mesías real, y que hoy sigue en medio de nosotros. Él es nuestro Mesías, está presente, nuestro Emmanuel. Nunca nos deja ni nos desampara. Y aunque hay diferentes doctrinas, como ya lo dijimos, a los que la gente se acoge para buscar llenar la parte espiritual, vemos entonces que la tumba de Jesús, la historia lo dice, fue vacía, se encontró vacía. El cristianismo es la única religión cuyo fundador predijo que iba a resucitar al tercer día. No hay ningún otro. Y la resurrección es el centro de la fe cristiana. Sin resurrección, pues no estaríamos aquí, desapareceríamos. Pero es un hecho tan real, tan real. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué ha sido importante? ¿Por qué es importante para nosotros? 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es que el centro de la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. Cuando aceptamos la resurrección de Jesús, cuando nosotros entendemos, aceptamos, aunque no es fácil de entender, o sea, en la mente humana eso no se entiende, pero cuando la aceptamos, cuando eso se revela en nuestro espíritu, y sí se entiende porque las mismas evidencias en la historia y en los investigadores lo enseñan, que sí hubo un hombre, como decía Flavio, el historiador Flavio Josefo, que sí se podía llamar hombre, porque era más que hombre, que sí, que él atrajo así a multitudes, que dio su vida, se entregó y que al tercer día resucitó, y que hay tanta evidencia de que ese cuerpo que allí fue colocado, porque José de Arimatea, quien era un hombre importante en el medio religioso, pero que había conocido a Jesús y entendido que él era el Salvador, aunque no lo profesaba públicamente, pero él decidió que él y Nicodemo fueron los que pidieron para enterrarlo en una tumba que era de su propiedad. Y esa tumba donde fue enterrado era una tumba donde tenía que ser sellada con una gran roca. Las tumbas eran unas grutas en medio de la roca de la montaña, y la tenían que cerrar con una gran roca que hacían rodar desde la colina, porque era tan pesada la roca que no podían
empujarla, sino que la empujaba, pero para que rodara y cayera y encajara en esa entrada a esa gruta. Y no solamente eso, sino que por el temor del Sanedrín, de los sacerdotes del Sanedrín, la hicieron sellar con sellos que no podían ser rotos, que la guardia pagaría con su vida si esos sellos eran rotos. Por tanto, es muy importante entender estos detalles de por qué se ha comprobado que que Jesús, que nuestro Salvador, sí resucitó, que no quedó en una tumba, que apareció a más de 500 personas, no solamente a los discípulos, que lo pudieron ver y que no era una sugestión colectiva, como podrían decir algunos. No, una sugestión colectiva. No, después de que los discípulos pudieron ver a Jesús resucitado y se hizo para ellos una revelación del Cristo, no volvieron a ser los mismos y ellos podían hasta dar su vida por proclamarlo. Y la psicología dice que ninguna persona puede sostener algo que hablando, pero que sabe que es mentira, no va a sostener esa mentira hasta dar su vida. Muchos pueden sostener engaños, mentiras, pero dar su vida por sostener una mentira, no lo hay. Ni Jesús mismo, él sabía quién era y él se entregó. Y si hubiera sido un mentiroso, no hubiera muerto por una mentira, no hubiera dado su vida por una mentira. Las evidencias de la resurrección de Jesucristo se han examinado más cuidadosamente que cualquier otro hecho en la historia. Hay un hombre, Lee Wallace. Él es el autor de un famoso libro que hasta películas se han hecho. Se llama el libro Ben-Hur. Pero resulta que Lee Wallace inicialmente se había propuesto escribir un libro que refutara a Cristo, que refutara la deidad de Cristo. Pero cuando él empezó a escribir, en lugar de poder refutar la deidad y resurrección de Cristo, tuvo la revelación del Cristo vivo y resucitado. Y por eso escribió esa historia de Ben-Hur, que no es una historia, pero fue inspirado en lo que toda persona que tuviera una revelación de Jesús resucitado haría por él. Algunos dicen que Jesús no resucitó, sino que porque él no había muerto, sino que se había desmayado. ¿Ha escuchado eso? Han llegado a decir que es que Jesús no es que resucitó, sino que se levantó porque estaba desmayado. Imagínese usted, todo lo que había sido masacrado, azotes. Dice la palabra de Dios que era una sola llaga desde la cabeza hasta los pies, que había sangrado de tal manera que no había ya sangre, porque cuando le enterraron la lanza, dice que salió agua, que se había ya separado los elementos de la sangre y salió solo agua y sangre. Eso sale cuando una persona ya está muerta. Pero de todas maneras, con todo lo que había padecido, supongamos que se desmayó, sí, tuvo una pérdida de sangre tan grande y que una debilidad, y se desmayó, no aguantó y se desmayó, y lo enterraron así, vivo, desmayado. Habría tenido la fuerza para levantarse, a empujar la piedra, que ya sabemos cómo había sido colocada, a romper los sellos, a salir y pelear como Superman con la guardia romana que estaba vigilando la tumba, y salir corriendo y esconderse. Pero algunos han pensado eso y llegaron esa teoría a esparcirla, o que los soldados o que los discípulos se robaron el cuerpo. Entonces, esos discípulos que hasta no haber visto a Jesús resucitado, ¿quiénes eran? Unos temerosos, muertos de miedo,
Se iban a ir a enfrentar. Si habían escapado huyendo, estaban escondidos. Se iban a enfrentar a los soldados romanos, ellos desarmados contra unos soldados totalmente armados, a pelear para romper los sellos, los lazos y todo lo que había alrededor y empujar la piedra y robarse a Jesús. Son teorías que parecen bobas, pero así ha llegado la gente tan incrédula a tener ese tipo de teorías. Pero ¿sabe? Los mismos del Sanedrín le dijeron a esos soldados que llegaron asustados de ver que lo que había pasado, como había desaparecido el cuerpo, y ni ellos entendían cómo. Y los del Sanedrín les dijeron a ellos, les dieron plata, dice la palabra que les dieron plata y les dijeron: ustedes van a decir que se quedaron dormidos y que los discípulos llegaron y se robaron el cuerpo. Bueno, pero en la jurisprudencia no cabe en ninguna circunstancia, ni se ha permitido en ninguna circunstancia a un testigo dar testimonio de un acontecimiento mientras desea haber estado dormido. ¿Cómo yo puedo decir estaba dormida y vino y sucedió tal y tal? Pues estaba dormida. Y esa fue la teoría que empezaron a difundir. En fin, son tantas cosas que lo que yo le estoy tratando de comunicar es para que tengamos la resurrección de Jesús como un hecho tan esencial, tan importante, que no es una religión, sino que la resurrección, y para las personas que no sé si han venido por primera vez o que usted les va a contar, ¿sabe? Porque yo leía una frase que me impactó. Un ateo le decía a un cristiano: si yo creyera las cosas que ustedes dicen que están escritas en ese libro de Jesús, lo que hizo y que resucitó, no me quedaría callado y andaría corriendo por todas las calles contándole a todos algo tan grandioso. Pero es que así pasa. Hablamos de un Cristo resucitado o entendemos de un Cristo resucitado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, resucitó y me bendice. Pero más allá de eso, lo que Jesús busca es que vayamos y proclamemos, que nos levantamos como esos discípulos que fueron y empezaron a esparcir por todos los lugares a ese Salvador que murió, que dio su vida, que nos dio vida eterna, que salvó nuestras vidas, que nos limpió y que hoy quiere seguir limpiando vidas y sanando y restaurando y llevando libertad. Que proclamemos ahora. Hay bendiciones por la resurrección. A veces como creyentes, sí, tenemos la convicción y por eso hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, porque entendemos que está vivo y que toca a la puerta de nuestro corazón y que a cada ser de la humanidad le está diciendo: aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está y sigue estando y estará tocando los corazones. Y a los que le hemos abierto el corazón, a los que le hemos recibido como Señor y Salvador, y si alguno aquí está o está mirando el video y no lo ha hecho, le invito a abrir su corazón, pero entender que también hay bendiciones. A veces nos quedamos con el perdón, con la salvación, que es lo más grande, pero las otras bendiciones no las tomamos. A veces cuando estamos enfrentando las circunstancias difíciles, esas bendiciones como que se nos quedan a un lado, como que no alcanzamos a entender que son para nosotros. Yo quiero decirle que hay bendiciones. Voy a decirle brevemente Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Él es el único que ofreció su sangre. Yo no sé si de pronto hay alguno que en su vida hay culpabilidad. No es la culpabilidad, no es la condenación la que debe estar. Aunque cometemos errores, sí, le fallamos a Él. Pero Dios, Jesús no te condena. Por eso dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hoy ya puedes dejar de culparte. Hoy Él no quiere que tengas culpa en tu corazón. Ya la culpa, ya la condenación fue puesta sobre el cuerpo de Jesús allí en esa cruz. Hoy Él te levanta. A Él correrá el justo y levantado será. Hoy eres levantado de tu culpa. Hoy eres levantado de tu condenación. Él te levanta de cualquier circunstancia adversa. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por todo esto que hemos hablado, por todo esto que hoy Dios ha traído para revelación en nuestro espíritu de ese acontecimiento tan importante, hoy puedes tener la confianza, hoy puedes tener la seguridad, la confianza, toda la certeza de que es en Él que puedes encontrar tu refugio para ser levantado. No solamente para descansar, porque Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, sino para levantarte, para levantarte. Él dice: los que esperan en el Señor, Isaías 40, los que esperan en el Señor serán como quienes, como las águilas. Él está con los brazos abiertos para que vayas a Él, para que levantes alas y salgas volando como las águilas, para que levantes vuelo. Los que esperan en el Señor serán como las águilas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Estás fatigado hoy? ¿Estás cansado de luchar, de pelear contra la vida, contra las circunstancias? Hoy el Señor es tu torre fuerte. A Él correrá el justo y será levantado, levantado de tu enfermedad, levantado de tu culpabilidad, levantado de tu opresión, levantado de tu situación económica, de tus fracasos, de tus frustraciones. Eres levantado. Hoy el Señor te levanta. La resurrección de Jesús. Él se fue, sí, los discípulos lo vieron, se fue, pero Él prometió. ¿A quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Y por eso hoy es que nosotros podemos estar aquí, levantar nuestros ojos, porque el Espíritu Santo de Dios es el que fue derramado y hoy sigue siendo derramado, y en esta mañana es más y más derramado en tu corazón, para que nosotros podamos tener de nuevo, hablar, contarle al mundo, como lo hicieron esos primeros discípulos, de que hay un Salvador, de que en Él hay refugio, de que en Él podemos estar seguros, de que en Él hay salvación, que en Él hay todas las posibilidades cuando las circunstancias dicen que es imposible. Él es el Consolador, Él es el ayudador, Él es nuestra guía, Él es nuestra fortaleza y nuestra fuerza. Fortaleza cuando tienes alguna tristeza, y la fuerza para que puedas salir adelante.
Él es tu abogado, Él es tu ayudador. Todas las cosas en Él es que nosotros podemos encontrar refugio y ser levantados. Él te levantará hoy, pero lo más especial es que seremos levantados con Él y resucitados para verle cara a cara y adorarle por toda la eternidad. Por eso tenemos esperanza. Nuestra esperanza no muere cuando hay circunstancias difíciles. Por cualquiera que sea la situación complicada, sabemos que mi Rey vive y le veremos. Y le veremos, y le veremos, y estaremos con Él para siempre. Y su reino se manifiesta aquí. Finalmente, bueno, hay tantos pasajes en los que encontramos ese refugio seguro en Él. Isaías 61, 2 al 4. Es una oración: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Delante de tus enemigos, Él es tu torre fuerte. Y yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¡Qué hermosa oración! Haz eso tu oración. Vamos a poner